La sangre de 1000 esclavos había manchado las piedras del palacio imperial de Tenochtitlán Oscuro, pero ninguna gota valía tanto como la que ahora latía en las venas de Xochitl, la mujer que el emperador Tlaloc había jurado destruir, hasta que la vio invocar el fuego ancestral de los dioses olvidados con sus propias manos encadenadas. En ese momento, el tirano más despiadado del reino comprendió que había capturado no a una simple esclava, sino a la última heredera de una magia que podía convertir su imperio de hierro en cenizas o elevarlo hasta tocar el cielo de los antiguos. Lo que estás a punto de descubrir es cómo una joven marcada para morir en las minas de obsidiana despertó poderes que ni los sacerdotes más sabios comprendían, cómo cada roce entre ella y su captor encendió una guerra entre el deseo y el deber que amenazaba con partir el mundo en dos, y por qué el día que Tlaloc se arrodilló ante Xochitl, el destino de 20 reinos quedó sellado para siempre. Antes de que termine esta historia, conocerás el precio del amor cuando florece entre cadenas de oro y tronos de sangre. Si quieres saber qué poder mágico despertaría en ti en este mundo de dioses olvidados, déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias donde el amor y la magia se entrelazan de formas que nunca imaginaste. Las cadenas de obsidiana pesaban más que el odio que Xochitl guardaba en su corazón. Cada eslabón había sido forjado en las entrañas del volcán sagrado de Popocatzin, donde los herreros del emperador Tlaloc trabajaban día y noche para crear grilletes capaces de contener hasta la magia más salvaje. Pero ellos no sabían que la magia de Xochitl no venía del fuego común, sino de las llamas azules que los dioses habían escondido en el núcleo del mundo cuando la primera guerra entre mortales y divinos partió la tierra en fragmentos. Había llegado al palacio imperial hacía 3 lunas, arrastrada desde las ruinas de Chalco junto con otros 200 prisioneros. La conquista del emperador había sido brutal y metódica. Primero llegaron sus águilas de obsidiana, guerreros encantados cuyas armaduras reflejaban los miedos más profundos de sus enemigos. Luego vinieron los sacerdotes negros, aquellos que habían vendido sus almas a entidades que habitaban más allá del velo entre mundos. Y finalmente el propio Tlaloc, montado en su jaguar de sombras, con ojos que brillaban como brasas antiguas. Xochitl recordaba cada detalle de ese día. Su padre, el guardián del templo de Chalco, había intentado proteger los últimos secretos de la magia ancestral. Los pergaminos que contenían los nombres verdaderos de los dioses olvidados, aquellos que habían sido borrados de la historia cuando el Imperio Oscuro comenzó su reinado de terror. Pero los sacerdotes negros tenían formas de arrancar secretos de los huesos mismos, y su padre había muerto gritando maldiciones en lenguas que el mundo había olvidado. Ella había presenciado todo desde su escondite en las raíces del árbol sagrado de Ceiba. Tenía 19 años y llevaba toda su vida preparándose para heredar el rol de su padre como guardiana del conocimiento prohibido. Pero esa noche, mientras veía arder su ciudad y escuchaba los lamentos de su gente, algo dentro de ella se rompió. No fue su espíritu, sino los sellos que su padre había colocado sobre su magia cuando era apenas una niña. El fuego azul había brotado de sus manos como un río contenido durante demasiado tiempo. Había incinerado a 3 guerreros de obsidiana antes de que pudiera siquiera comprender lo que estaba sucediendo. El poder era embriagador y aterrador a la vez, como si 1000 soles ardieran bajo su piel exigiendo ser liberados. Pero ella era inexperta, y los sacerdotes negros habían detectado su esencia de inmediato. Tlaloc en persona había venido a capturarla. No envió a sus sirvientes ni a sus generales.
El emperador había caminado entre las llamas azules que ella había invocado en su desesperación, y las llamas se habían apartado de él como si reconocieran a un antiguo amo. Cuando finalmente estuvo frente a ella, Xochitl había intentado lanzar todo su poder contra él, pero el emperador simplemente había levantado una mano y las llamas se habían congelado en el aire. Interesante, había dicho con una voz que sonaba como piedras chocando en las profundidades de una caverna. Muy, muy interesante. Ahora estaba en las mazmorras del Palacio Imperial, pero no en las celdas comunes, donde los esclavos esperaban ser enviados a las minas o a los campos de cultivo. La habían llevado a la Torre de los Secretos, un lugar del que se susurraba en todo el imperio, pero que pocos habían visto. Las paredes estaban cubiertas de runas que pulsaban con luz verdosa, y el aire mismo parecía denso con magia antigua. Un ruido metálico la sacó de sus pensamientos. La puerta de obsidiana de su celda se abrió y entró una figura que ella reconoció inmediatamente, aunque nunca la había visto tan de cerca. Tlaloc medía casi 2 metros de altura, con una musculatura que hablaba de años de entrenamiento de guerra. Su piel era del color del cobre bruñido y llevaba tatuajes que se movían sobre sus brazos como serpientes vivas. Pero lo que más impactaba eran sus ojos. No eran completamente humanos. Había algo antiguo en ellos, algo que había visto demasiadas eras pasar y demasiadas civilizaciones caer. «Levántate», ordenó. Xochitl permaneció sentada en el suelo de piedra, mirándolo con todo el desafío que pudo reunir. Las cadenas tintinearon cuando cruzó los brazos. «Hazme levantarme». Por un momento, algo parpadeó en los ojos del emperador. ¿Diversión? ¿Sorpresa? Era difícil saberlo. Luego, con un movimiento de su mano, las cadenas de Xochitl se tensaron y la jalaron hacia arriba, como si tuvieran voluntad propia. Ella apretó los dientes para no mostrar dolor cuando los grilletes se clavaron en sus muñecas. «Tienes el fuego azul», dijo Tlaloc, caminando en círculos a su alrededor como un depredador estudiando a su presa. La llama de los antiguos dioses, aquellos que fueron sellados en el vacío durante la gran traición. No ha habido un portador del fuego azul en este mundo desde hace 300 años. «Y tú los traicionaste a todos», respondió Xochitl, escupiendo las palabras. «Eso es lo que dicen las historias, que vendiste tu alma y la de tu pueblo a las entidades oscuras a cambio de poder para conquistar el mundo». Tlaloc se detuvo frente a ella. Estaban tan cerca que Xochitl podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor que no era completamente natural. «Las historias simplifican la verdad», dijo en voz baja, y por primera vez ella detectó algo más allá de la autoridad en su voz. Había cansancio ahí, quizás incluso arrepentimiento. «Pero no te traje aquí para discutir historia, te traje porque necesito algo de ti. No te daré nada, ni siquiera sabes qué voy a pedirte. No importa, la respuesta es no». Para su sorpresa, Tlaloc sonrió. No era una sonrisa cruel o burlona, sino genuinamente divertida. «Tienes el espíritu de tu padre». Él tampoco cedió, hasta el final. La mención de su padre hizo que el fuego azul parpadeara bajo la piel de Xochitl. Las runas en las paredes brillaron más intensamente, respondiendo a su poder. «No hables de él», siseó. «No tienes derecho». «Tienes razón», admitió Tlaloc, y la sinceridad en su voz la desarmó más que cualquier amenaza. «No lo tengo, pero lo que voy a decirte ahora es la verdad, y puedes elegir creerme o no. Tu padre y yo fuimos amigos, hace mucho tiempo, antes de que yo tomara el trono». Xochitl lo miró incrédula. «Mientes. Los guardianes del conocimiento antiguo y los herederos del trono imperial estudiaban juntos en la Academia de Cuicuilco antes de que fuera destruida.
Tu padre, Necali, fue mi compañero durante 7 años. Me enseñó los primeros cantos de poder. Yo le enseñé a pelear con espada. Había algo en la forma en que pronunció el nombre de su padre, con una familiaridad que no podía ser inventada, que hizo dudar a Xochitl. Si eran amigos, ¿por qué lo mataste? Porque él eligió su deber por encima de nuestra amistad, y yo elegí mi destino por encima de la suya. Tlaloc se alejó, mirando hacia las runas en la pared. Hay fuerzas en este mundo, Xochitl, que son más antiguas y más poderosas que los dioses que tus ancestros adoraban. Fuerzas que han estado esperando en la oscuridad desde antes de que la primera civilización se alzara. Hace 20 años, esas fuerzas comenzaron a despertar. Y tú hiciste un pacto con ellas. Hice lo que tenía que hacer para evitar que destruyeran todo. El precio fue alto, demasiado alto, pero la alternativa era el fin absoluto de todo lo que conocemos. Xochitl quería no creerle, quería aferrarse a su odio simple y puro, pero había algo en sus palabras que resonaba con las últimas enseñanzas de su padre. Necali le había hablado de las entidades del vacío, de cómo habían intentado devorar el mundo durante la primera era y cómo los antiguos dioses se habían sacrificado para sellarlas. ¿Qué quieres de mí entonces? Tlaloc se volvió hacia ella y en sus ojos había algo que Xochitl no esperaba ver. Desesperación. Los sellos están fallando. Las entidades están despertando nuevamente y esta vez nadie tiene el poder para detenerlas. Nadie excepto alguien que porte el fuego azul de los antiguos dioses. Necesito que me ayudes a fortalecer los sellos, o todos moriremos. Tu pueblo, mi pueblo, todo se convertirá en nada cuando ellas crucen el velo. Los días siguientes fueron los más extraños en la vida de Xochitl. Tlaloc había ordenado que le quitaran las cadenas de obsidiana y la había trasladado a una habitación en la torre más alta del palacio. No era exactamente una prisión, pero tampoco era libertad. Guardias de élite vigilaban su puerta día y noche, aunque el emperador le había dado libertad para moverse por ciertos sectores del palacio. La habitación era suntuosa, con tapices que mostraban la historia del imperio tejidos con hilos de oro y plata. Había una cama con dosel, muebles de madera preciosa tallada y un balcón que daba a los jardines imperiales. Desde allí, Xochitl podía ver toda la extensión de Tenochtitlán Oscuro, la capital del imperio que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero lo que más la perturbaba no era el lujo inesperado, sino el hecho de que Tlaloc venía a visitarla cada tarde. Al principio, ella se negaba a hablar con él, dándole la espalda y mirando por el balcón hasta que se marchaba. Pero el emperador era persistente y poco a poco comenzó a compartir cosas que Xochitl no esperaba escuchar. Le contó sobre su infancia en las montañas del norte, donde había nacido como el hijo menor de un cacique sin importancia. Le habló de cómo había llegado a la Academia Imperial a los 12 años, un niño asustado que apenas sabía leer. Le describió su amistad con Necali, las noches que pasaban estudiando los antiguos textos bajo las estrellas, los sueños que compartían sobre un mundo mejor. Él quería preservar el conocimiento antiguo, dijo Tlaloc una tarde, mientras ambos miraban el atardecer desde el balcón, sin que Xochitl supiera exactamente cómo había terminado permitiendo su presencia allí. Yo quería usar ese conocimiento para traer paz al mundo. Éramos jóvenes e idealistas y no entendíamos cuánto nos costaría perseguir nuestros sueños. ¿Qué pasó?, preguntó Xochitl, a pesar de sí misma. Había jurado no sentir curiosidad por este hombre, no humanizarlo, pero las historias que contaba resonaban con las que su padre le había compartido en sus últimos años cuando se ponía nostálgico por su juventud. La guerra llegó,
no la que yo inicié, sino una más antigua. Los señores de la Guerra del Sur descubrieron una forma de abrir pequeñas grietas en el velo. Pensaban que podían controlar lo que salía de allí, usar esa oscuridad como arma. Estaban equivocados. Tlaloc apretó la baranda del balcón con tanta fuerza que la piedra crujió bajo sus dedos. Vi ciudades enteras consumidas en cuestión de horas. Vi a personas que amaba convertirse en cosas. Las entidades no destruyen simplemente, Xochitl. Corrompen, transforman. Convierten todo lo que tocan en extensiones de su hambre infinita. Y tú hiciste un pacto con ellas para detenerlas, dijo Xochitl lentamente, comenzando a entender. Un pacto que te dio poder a cambio de... ¿qué? Mi humanidad, mi capacidad de sentir ciertas cosas, y las almas de aquellos que conquisto en batalla. La voz de Tlaloc era apenas un susurro. Cada reino que caigo, cada ciudad que tomo, las almas de los guerreros caídos van a alimentar los sellos. Es un precio terrible, pero es el único que las entidades aceptaron. Xochitl sintió que su odio simple se complicaba con algo más peligroso. Comprensión, quizás incluso empatía. Mi padre lo sabía, ¿verdad? Sí, le pedí ayuda cuando descubrí la verdad sobre las entidades. Pero él creía que había otra forma, una manera de usar el fuego azul de los antiguos dioses para sellar el velo permanentemente sin necesidad de sacrificios constantes. Pasamos años buscando esa solución juntos, pero el tiempo se agotó. Yo tuve que elegir el camino oscuro, y él decidió oponerse a mí. Porque el camino que elegiste requería conquistar el mundo entero, requería convertirte en un tirano. Sí. Tlaloc finalmente la miró, y Xochitl vio dolor genuino en sus ojos. Cada vida que tomo me quita un pedazo más de lo que fui. Pero si me detengo, los sellos fallarán y todos morirán. Es una prisión que construí con mis propias manos. Por primera vez, Xochitl vio realmente al hombre detrás del emperador, y era terriblemente complicado. ¿Estás del lado de Xochitl o crees que Tlaloc tiene razón? Déjame tu opinión en los comentarios, y si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el desenlace. Las semanas se convirtieron en meses. Tlaloc le enseñó a Xochitl a controlar el fuego azul, mostrándole técnicas que ni su padre había conocido. Descubrieron que el emperador, a pesar de su pacto oscuro, todavía mantenía una conexión tenue con la magia antigua. Era esa conexión lo que le permitía mantener los sellos estables, pero estaba desvaneciéndose. «Es por eso que te necesito», admitió una noche mientras practicaban en la sala de entrenamiento privada del emperador. «Mi poder se está agotando. En menos de un año ya no podré mantener los sellos, y cuando fallen, las entidades entrarán en nuestro mundo». Xochitl invocó una esfera de fuego azul entre sus manos, sintiendo cómo el poder fluía a través de ella con cada vez más facilidad. Ya no le dolía usarlo, ya no la asustaba. Había aprendido a bailar con las llamas en lugar de luchar contra ellas. ¿Y qué esperas que haga yo? Tu fuego azul es puro, no contaminado por pactos oscuros. Si pudiéramos combinarlo con mi poder, con lo que queda de mi conexión con los antiguos dioses, podríamos crear un sello permanente, uno que no requiera más sacrificios. El sueño de mi padre. Sí, pero hay un precio. Siempre había un precio. Xochitl ya había aprendido eso. ¿Cuál? Tendrías que vincular tu esencia a la mía. Sería un matrimonio espiritual, por así decirlo. Nuestras magias se entrelazarían permanentemente. Vivirías tanto como yo viva, sentirías lo que yo siento, y yo sentiría lo que tú sientes. No habría secretos entre nosotros, ningún pensamiento oculto, ninguna emoción privada.
El concepto aterrorizó y fascinó a Xochitl en igual medida. Sería la intimidad definitiva, más profunda que cualquier matrimonio físico. Serían, en esencia, una sola alma en dos cuerpos. ¿Y si me niego? Tlaloc dejó de practicar y la miró con una tristeza que hacía que Xochitl quisiera consolarlo, aunque no entendía por qué. Entonces conquistaré todos los reinos que me faltan lo más rápido posible, alimentaré los sellos con todas las almas que pueda, y cuando finalmente mi poder se agote, esperaré el fin junto con todos los demás. No te obligaré a esto, Xochitl. Ya he tomado demasiado de ti y de tu familia. Esa noche, Xochitl no durmió. Caminó por los jardines imperiales bajo la luz de la luna, pensando en todo lo que había aprendido. Tlaloc no era el monstruo simple que había imaginado. Era un hombre que había sacrificado todo, incluyendo su propia humanidad, para salvar el mundo. Había matado a miles, había conquistado reinos, se había convertido en la encarnación del miedo, todo por un objetivo que nadie más conocía o entendería. Pero en el proceso había destruido a su pueblo, había matado a su padre, había hecho sufrir a millones. ¿Perdonaba eso el objetivo noble? ¿Justificaba el fin los medios? No tenía una respuesta fácil. Lo que sí sabía era que en los últimos meses había llegado a conocer a Tlaloc como persona. Había visto su dolor cuando hablaba de las vidas que había tomado. Había visto su determinación inquebrantable cada vez que sentía temblar los sellos. Había visto su soledad, una soledad tan profunda que ningún trono o imperio podían llenar. Y lo más aterrador de todo, había comenzado a sentir algo por él que iba más allá del odio o la comprensión. Era algo cálido y peligroso que crecía en su pecho cada vez que él le sonreía, cada vez que sus manos se rozaban durante el entrenamiento, cada vez que compartían historias bajo las estrellas. Estaba enamorándose del hombre que había destruido su mundo. Y no sabía si eso la hacía valiente o tonta. Una figura emergió de las sombras del jardín. Xochitl invocó llamas azules instintivamente, pero se relajó cuando reconoció a Tlaloc. Él también parecía incapaz de dormir. No podía dejar de pensar en ti, admitió él, con una honestidad que lo hacía vulnerable. En todo este tiempo que hemos pasado juntos, Xochitl, hay algo que necesito decirte. Ella esperó, su corazón latiendo más rápido de lo que debería. He vivido durante 2 siglos gracias al pacto. He conocido a miles de personas. He tenido consejeros, generales, incluso amantes en las primeras décadas. Pero nunca, nunca en todo ese tiempo había sentido lo que siento cuando estoy contigo. Tlaloc dio un paso hacia ella y el aire entre ambos pareció cargarse de electricidad. Me haces recordar lo que es ser humano. Me haces querer ser mejor, incluso cuando sé que es demasiado tarde para mí. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que te he quitado, pero me he enamorado de ti, Xochitl. Perdida, completa, irremediablemente enamorado. Y aunque nunca aceptes el vínculo espiritual, aunque me odies por el resto de tus días, necesitaba que lo supieras. Xochitl sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Había sospechado, había sentido la tensión creciente entre ellos, pero escucharlo decirlo en voz alta era completamente diferente. «Estás loco», susurró. «Maté a mi padre, destruí mi ciudad, me convertiste en esclava. Lo sé, y me odio por ello todos los días. Y aún así me estás pidiendo que...» «No te estoy pidiendo nada. Solo te estoy diciendo la verdad, que te amo, que daría todo, incluso los sellos, incluso el mundo, si eso significara que pudiera ser feliz». Antes de que Xochitl pudiera procesar sus propias emociones, antes de que pudiera pensar en todas las razones por las que esto era una terrible idea,
se encontró cerrando la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso que era parte furia, parte desesperación y completamente consumidor. El fuego azul de Xochitl respondió, envolviéndolos a ambos en llamas que no quemaban. Y por primera vez, Tlaloc dejó caer todas sus defensas, permitiendo que ella sintiera la enormidad de lo que había estado cargando solo durante 2 siglos. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban. «Esto no cambia lo que hiciste», dijo Xochitl con voz temblorosa. «No borra el pasado ni justifica tus acciones. Lo sé». Pero Xochitl tragó saliva, tomando la decisión más difícil de su vida. «Pero acepto el vínculo, no por ti, sino por todos los que morirán si no lo hago, por el mundo que mi padre intentó salvar, y quizás porque también siento algo por ti que no puedo explicar ni quiero sentir». Tlaloc la miró como si ella acabara de entregarle el cielo y la tierra. Luego, lentamente, se arrodilló ante ella. El emperador más poderoso del mundo, de rodillas frente a una esclava que había capturado. «Entonces haré un juramento ante ti, Xochitl, hija de Necali. A partir de este momento, cada decisión que tome será consultada contigo. Cada vida que tome será la última. Terminaré las guerras de conquista. Encontraremos otra forma de mantener los sellos hasta que podamos crear el permanente. Y pasaré el resto de mis días, por muchos o pocos que sean, intentando ser digno del sacrificio que estás haciendo». El ritual del vínculo se llevó a cabo en la cámara más sagrada del palacio, un lugar donde las paredes mismas pulsaban con magia antigua. Los sacerdotes más viejos del imperio, aquellos que todavía recordaban los rituales de antes del Pacto Oscuro, habían sido convocados para supervisar la ceremonia. Xochitl y Tlaloc se colocaron en el centro de un círculo de runas que brillaban con luz plateada. Ambos habían ayunado durante 3 días, purificando sus cuerpos y espíritus para lo que vendría. «¿Estás segura?», preguntó Tlaloc una última vez. «Una vez que comience, no habrá vuelta atrás». Xochitl tomó su mano. «Estoy segura». Los sacerdotes comenzaron a cantar en la lengua antigua y las runas respondieron, brillando cada vez más intensamente. Xochitl sintió que su fuego azul despertaba, fluyendo desde su centro hacia afuera. Al mismo tiempo, sintió el poder de Tlaloc, oscuro y vasto como un océano sin fondo, pero con hilos de luz dorada entretejidos en su núcleo, los últimos vestigios de su conexión con los antiguos dioses. Sus magias se encontraron, chocaron y luego comenzaron a entrelazarse. Fue como nada que Xochitl hubiera experimentado antes. Podía sentir los pensamientos de Tlaloc, sus memorias, sus emociones. Siglos de guerra y dolor, de decisiones imposibles y arrepentimiento infinito. Pero también vio momentos de belleza, de esperanza que él había guardado en secreto incluso de sí mismo. Y él estaba sintiendo todo de ella. Su infancia feliz en Chalco, la muerte de su madre cuando era niña, el orgullo que sentía por su padre, el terror de esa noche cuando todo se derrumbó, y después la confusión creciente de sus sentimientos por él. El proceso fue íntimo, más allá de lo físico. Fue como si sus almas se desnudaran completamente frente a la otra, sin secretos, sin defensas. Y en ese momento de vulnerabilidad total, Xochitl entendió verdaderamente por qué Tlaloc había hecho lo que hizo. No lo justificaba, pero lo entendía, y él finalmente comprendió el costo completo de sus acciones, visto a través de los ojos de una de sus víctimas. El dolor de esa comprensión mutua fue casi insoportable. Xochitl sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, y cuando abrió los ojos, vio que Tlaloc también lloraba. Eran las primeras lágrimas que él había derramado en 200 años.
Entonces sus magias completaron el vínculo. El fuego azul y el poder oscuro se fusionaron en algo nuevo, algo que era mayor que la suma de sus partes. Una luz dorada comenzó a emanar de ambos, tan brillante que los sacerdotes tuvieron que cubrirse los ojos. En ese momento, Xochitl sintió los sellos, no como algo distante o abstracto, sino como parte de sí misma. Podía sentir cada grieta, cada punto débil, cada lugar donde las entidades presionaban contra las barreras entre mundos. Y con su nuevo poder combinado, supo que podían hacer más que simplemente mantener los sellos. Podían sanarlos. El ritual duró toda la noche. Cuando finalmente terminó, Xochitl y Tlaloc colapsaron agotados en el suelo del círculo sagrado. Estaban físicamente separados, pero ahora podían sentir la presencia del otro como una segunda conciencia en sus mentes. ¿Cómo te sientes?, preguntó Tlaloc en voz alta, aunque ya sabía la respuesta a través del vínculo. Como si acabara de nacer y morir al mismo tiempo, respondió Xochitl con sinceridad. Es abrumador. Se volverá más fácil con el tiempo. Aprenderemos a darle a cada uno espacio mental, a no invadir los pensamientos privados del otro, a menos que sea necesario. Eso es posible. Tendremos que hacer lo posible o nos volveremos locos. A pesar del agotamiento, Xochitl sonrió. Ya estamos un poco locos, ¿no crees? Una esclava y un emperador, vinculados para siempre. Una reina, la corrigió Tlaloc suavemente. El vínculo te hace mi igual en todos los sentidos. El imperio es tanto tuyo como mío ahora. La realidad de esas palabras tardó un momento en asentarse. Xochitl, que había llegado al palacio como prisionera, era ahora emperatriz. La esclava se había convertido en reina. No sé cómo gobernar un imperio, admitió. Yo te enseñaré, y tú me enseñarás cómo ser humano de nuevo. Será un intercambio justo. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte conmigo en este viaje. Si esta historia de amor imposible te llegó al corazón, compártela con alguien a quien creas que le gustará. Y no olvides dejarme en los comentarios qué final crees que merece esta pareja. Los meses siguientes fueron de transformación. Tlaloc cumplió su promesa y detuvo las guerras de conquista. En lugar de eso, envió emisarios a los reinos restantes con una oferta de paz. No todos aceptaron inmediatamente, pero la noticia de que el emperador tirano había cambiado sus métodos se extendió rápidamente. Xochitl usó su nueva posición para comenzar a reparar algo del daño que se había hecho. Liberó a los esclavos de las minas de obsidiana, estableció escuelas donde se enseñaba tanto el conocimiento antiguo como las nuevas artes, y abrió las puertas del palacio a aquellos que tenían quejas contra el imperio. No todos estaban contentos con los cambios. Hubo intentos de asesinato, rebeliones en las provincias, y más de un general que tuvo que ser removido de su posición por negarse a seguir las nuevas políticas. Pero Xochitl y Tlaloc enfrentaron cada desafío juntos, su vínculo haciéndolos prácticamente invencibles cuando trabajaban en coordinación, y cada noche trabajaban en los sellos, usando su poder combinado. Lenta pero constantemente, comenzaron a sanar las grietas en el velo. Era un proceso delicado que requería absoluta concentración y armonía entre ellos. Pero cada pequeña reparación hacía que ambos sintieran que estaban cumpliendo el sueño de Necali. Una noche, mientras trabajaban en un sello particularmente difícil, Xochitl sintió algo cambiar. Una presencia vasta e inhumana presionó contra su conciencia desde el otro lado del velo. Las entidades, susurró Tlaloc, sintiendo lo mismo. Nos han detectado. La presencia habló, aunque no con palabras, sino con conceptos puros vertidos directamente en sus mentes. Era oferta y amenaza al mismo tiempo. Poder ilimitado a cambio de dejar que cruzaran.
la promesa de que podrían gobernar como dioses sobre lo que quedara del mundo. Xochitl sintió la tentación, el atractivo seductor de ese poder infinito, pero también sintió a Tlaloc a su lado, compartiendo la carga, y supo que juntos eran más fuertes que cualquier tentación. «No», respondieron al unísono, y su fuego azul combinado con el poder de Tlaloc creó una barrera que hizo retroceder a las entidades. Fue entonces cuando comprendieron la verdad final. El vínculo que habían creado no era solo para sanar los sellos. Ellos mismos se habían convertido en el sello. Mientras permanecieran unidos, mientras su amor y su compromiso mutuo se mantuvieran fuertes, las entidades no podrían cruzar. Es por eso que el pacto original requería sacrificios constantes, dijo Tlaloc con asombro. Las entidades se alimentaban de muerte y desesperación, pero nuestro vínculo se alimenta de algo opuesto, de conexión, de comprensión, de amor, completó Xochitl. Se alimenta de amor. Era poético en su simplicidad. El tirano que había causado tanto dolor había encontrado su redención en el amor de aquella a quien más había dañado. Y la esclava que había jurado destruirlo había encontrado su propósito en salvarlo. No era un final perfecto. Todavía había mucho trabajo por hacer para reparar el daño del pasado. Habría días difíciles, desacuerdos, momentos en que el peso de sus responsabilidades parecería demasiado, pero lo enfrentarían juntos. Años después, cuando otros reinos comenzaron a unirse voluntariamente al imperio bajo el liderazgo conjunto de Xochitl y Tlaloc, cuando las escuelas de magia antigua florecieron por todo el territorio, cuando la última grieta en el velo fue sellada permanentemente, la historia de la esclava que se convirtió en reina se convirtió en leyenda. Contaban cómo el día que Tlaloc se arrodilló ante Xochitl fue el día que el mundo comenzó a sanar. Cómo el amor entre dos enemigos se convirtió en el escudo que protegía a toda la civilización, y cómo a veces, incluso del dolor más profundo, puede florecer algo hermoso. En las noches tranquilas, cuando Xochitl y Tlaloc se paraban en el balcón de su habitación compartida, mirando las estrellas bajo las cuales alguna vez Necali había enseñado a un joven príncipe sobre los antiguos dioses, podían sentir la presencia del padre de Xochitl. No era fantasma ni espíritu, sino algo más sutil. Una aprobación en el viento, una bendición en el brillo de las estrellas. Creo que mi padre estaría orgulloso, dijo Xochitl suavemente, apoyándose contra Tlaloc. Creo que tu padre era más sabio que cualquiera de nosotros, respondió él, besando su frente. Sabía que el amor era la magia más poderosa de todas. Solo nos tomó un poco más de tiempo aprenderlo. Y en el silencio de la noche, con el imperio durmiendo pacíficamente a su alrededor y los sellos brillando fuertes en el tejido de la realidad, la esclava que se había convertido en reina y el tirano que había aprendido a amar finalmente encontraron su paz, porque al final no fueron las cadenas ni las coronas las que definieron quiénes eran. Fue la elección que hicieron de estar juntos, de cargar el peso del mundo sobre sus hombros unidos, de transformar el odio en comprensión y la comprensión en amor. Y esa, más que cualquier magia antigua o poder divino, fue la verdadera victoria,